de los graf y eso nos demoró bastante, sepan disculpar. Entiendo también que hay algún problema para ver el programa por YouTube, pero bueno, nos importan las ideas, nos importa la presencia y más allá como correspondía, y como será embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, perdón, generaron conmoción política. No en todos los sectores, ahora vamos a eso. De la Argentina, de nuestro país, del funcionamiento institucional. Estamos hablando de cuestiones vinculadas al comercio exterior, de las relaciones con otros países, del poder judicial, de la participación en las propias elecciones internas, es decir, un sinnúmero de elementos que él, más que probablemente uno de los planteos del propio Lamelas tenía que ver con cada provincia, sino para evitar que las provincias tengan negociaciones comerciales con China, con la República Popular China. Hoy se conocieron palabras que vamos a repasar, que son también importantes. La palabra, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, actualmente está con prisión domiciliaria, proscripta, por una causa llena de irregularidades a toda vista. Lamelas o Argentina, dice Cristina. Ayer vimos y escuchamos a Mr. Lamelas, el candidato de Trump para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en nuestro país, diciendo que va a venir el... Todos los jueces de la condenada Cristina son todos amigos de Macri. El archienemigo político de ese momento de Cristina,
¿no? Y se lleva una sorpresa, es un chiste. Bueno, nos manda un nuevo fiscal plenipotenciario directamente de Mar-a-Lago. Lo único que faltó decir fue que iba a designar tribunales él mismo. Ni Monroe se animó a tanto por la doctrina Monroe. Mismo. Primero deberían limpiar su casa antes de opinar sobre la nuestra. Por si faltaba algo, también dijo que su misión es apoyar el triunfo de Milei en las elecciones de octubre, las midterms, como la llamó. Igualito que un poquito de tiempo para que ella la audiencia que los minutitos que no estamos al aire empiece a llegar y recuperar confianza con nuestra audiencia de que estamos acá, se los confieso. También hizo un posteo, no es el centro de nuestra apertura, pero es parte de lo que pasó y se los queremos compartir también. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como otros gobernadores, también hizo este posteo. Lamelas go home. Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump, embajador de Cristina, en Argentina, perdón. Son intolerables. Un enviado diplomático no puede comportarse. Importante, ahora volvemos a eso. Declaraciones no son un explica aranceles extorsivos a Brasil, cuestiona la soberanía del Canal de Panamá, busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia, incluso se permite opinar, estar opinando o ejerciendo presión. Sobre la absurda condena que pesa sobre Cristina, resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés. Pero lo que resulta más penoso y alarmante es el humillante sometimiento del gobierno de Milei a estas prácticas neocoloniales. Bueno, también es muy importante esto que plantea Kicillof por algo que vamos a mencionar en un rato nada más. Sobre Cristina, recordemos salvo que a Cristina le caiga otra condena. Entonces, acá la presión, es un partido que se está jugando, es una noticia en desarrollo, todavía en un ratito Irina lo va a repasar. Ahora, esto es importante, recordar lo que pasó con el futuro embajador Lamelas es importante lo que dijo también. Nosotros queremos reparar en otro elemento, sobre todo confiando en que la audiencia de perfil
y de QR en particular, está muy atenta a todo esto y más o menos comprende lo desbocado de los comentarios del futuro embajador y de qué manera es una injerencia sobre la soberanía de nuestro país o de cualquier otro. Ahora bien, en la República Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, está siempre muy preocupada respecto de lo que caracterizan como otras tiranías en la región, otras dictaduras en la región. Es decir, son muy de opinar lo que está pasando en otros países, cada uno con su complejidad. Nos propusimos con la producción de QR hacer una suerte de top 5 de caracterizaciones y manifestaciones políticas muy concretas. Nuestra primera figura es Elisa Carrió. Entonces nos preguntamos a ver si Elisa Carrió había dicho algo respecto de las palabras del embajador estadounidense o del futuro embajador estadounidense. Sobre todo en X, porque es el lugar donde la política se manifiesta, digamos, ¿no? Bueno, primeros posteos, algo por ese tema también en la representación que hace un sector de la patronal agropecuaria, algo de López, respecto de las políticas también del campo, Juan Manuel algo del programa de Pañi, que no habló sobre esta, más que nada sobre el tema judicial. Bueno, Elisa Carrió no emitió opinión, perdón, sí omitió opinión, sobre las palabras del futuro embajador estadounidense en la Argentina, en la gravedad de la que vamos a coincidir conlleva. Hola Nico, ¿cómo anda? Mi amigo. No, acá,
cierre de listas, antes de que hable Lamela, así que podríamos seguir. Si quieren, seguimos repasando a ver en qué anduvo. Votar o vetar, esa es la cuestión, preocupada por lo que pase en el Congreso. Bueno, en la misma escena, Cristina y Milei, etcétera, etcétera, etcétera. En este top 5 de personalidades de la política argentina que se desviven por nuestras instituciones es Miguel Ángel Pichetto. Vieron que Miguel Ángel Pichetto en el pan y queso todos lo quieren, porque claro, si alguien pone orden en la Cámara y explica cómo son las reglas de juego en el Congreso Nacional, etcétera, etcétera. Vamos a ver, Pichetto. El Congreso ha sido razonable y responsable. Javier Milei y sus medidas le va a hacer difícil. Bueno, hablando del veto, del posible veto de Milei, muy preocupado Pichetto por eso. Número 4, en este ranking, de dirigencia muy en general preocupada por la vida institucional de la Argentina y el respeto a su democracia, es Martín Lustó, es el titular de la Unión Cívica Radical. Vamos a ver si Martín Lustó dijo algo en las últimas horas. Hizo tampoco manifestaron. Si hubo otro tipo de manifestación, pero por lo menos en X, donde en general, insisto, hoy la política argentina habla, dice y vive y respira, hasta aquí no. Y nuestro número 5, hay más, pero nuestro número 5 en gente que uno le entregaría a la institucionalidad su cuidado en función de su recorrido y lo que dicen habitualmente, es el señor Horacio Rodríguez Larreta, que también se supo desmarcar de Milei y del PRO en el rumbo, en la deriva violenta y en la deriva de una ofensa institucional. Bueno, ese es un fijado. Dijimos que íbamos a volver y volvimos. Ese no cuenta, porque está fijado. 17 de julio, no, muy atrás. Un reposteo de Claudio Romero, gracias a una sesión especial, varios bloques, volvamos a Buenos Aires. Se manifestaron respecto a lo que dijo el futuro
embajador de los Estados Unidos en la Argentina y la manera en que vulnera nuestra soberanía nacional. Creo que sobre esto no hay ninguna duda, salvo que estemos mirando otro manual, ¿no? Salvo que estemos mirando otro manual de convivencia entre los distintos países y el respeto a la soberanía. ¿Por qué remarcamos esto? Porque va a haber un pedido seguramente y una reacción, la hubo de hecho, de los sectores que habitualmente vienen denunciando la injerencia de los Estados Unidos sobre la región, sobre la Argentina, pero sobre la región, no de ahora, en su historia. Se mencionó bastante la doctrina Monroe, América para los americanos, de hace mucho tiempo. Paréntesis, a los dirigentes del campo nacional y popular, por favor, dejen de decir los americanos. Lo escucho y me duele acá. O estadounidenses, norteamericanos, de otro sector de la política lo puedo entender, pero no hablemos de los americanos, porque americanos somos todos y todas. Cierro paréntesis. Eso va de suyo. Estamos hablando de las distintas expresiones de la izquierda en nuestro país, del peronismo, de las fuerzas nacionales y populares. La reacción es obligada, lógica, previsible y está muy bien. Ahora, es probable que haya un pedido concreto de que no se le tomen las credenciales a la Melas en función de lo que ocurrió. No sé si va a prosperar. Si tengo que apostar, me parece que se las van a tomar igual. Pero supongamos que el escándalo crece y no le toman las credenciales. Entonces, en vez de la Melas, viene Peter, no sé, un apellido clásico estadounidense. Viene Peter Capusotto. No sé, viene cualquiera. Richards, Williams. Peter Williams. Esto no corre porque Argentina no lo acepta. Viene Peter Williams. ¿La agenda sería distinta? El problema no es la Melas. En todo caso hay que entender que estamos en un momento de la vida política en el mundo donde es una manera de acumular política para ciertos sectores, romper todos los límites de lo que se hace y de lo que se dice. Es muy fiel a lo que está haciendo Trump, Milei, Bolsonaro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, casi que la Melas en su manera de decir las cosas es muy parte del tiempo que estamos viviendo, sobre todo de los avances de la ultraderecha, de su discurso y su manera de intervenir en el debate público. Pero la agenda es la misma. La agenda ha sido la misma. Todman, Chic. Lo que hay que advertir, lo que está a lo que nos ayuda a agenda de un imperio en decadencia de los Estados Unidos respecto de la región y respecto de la Argentina en particular. Y entonces ahí, todos esos sectores que se dicen respetuosos de nuestra república, de nuestras instituciones, deberían hacerse una pregunta fundamental. Ya hace tiempo se la deberían haber hecho, pero ahora urge. O tienen otra posibilidad, otra oportunidad. Tanto odian al movimiento nacional y popular de la Argentina, tanto odian al peronismo, para seguir eligiendo la deriva antiperonista en vez de defender a la Argentina de estos avances que ponen en riesgo nuestros recursos naturales, que ponen en riesgo nuestro sistema judicial, nuestra vida democrática, la autonomía de las provincias, nuestro sistema federal. Es un gran momento para que reflexionen sobre eso. Para esto. No sabemos dónde termina esta violencia.
Pero es un gran momento. Es mayor el odio a los movimientos populares, a los espacios que defienden el desarrollo con inclusión, un proyecto industrialista, nuestra defensa de nuestra moneda, incluso hasta para empresarios, para los grandes empresarios. Es un momento para hacerse esta pregunta, porque no va a quedar nadie, muchachos, acá, ¿eh? No queda nada para repartirse. Si ustedes creen que se van a poder llevar algo de todo lo que confiesa Lamelas que Estados Unidos quiere para la Argentina, no están en el negocio. No están en ese negocio. Y se los estoy planteando desde un punto de vista sumamente egoísta. Porque se supone que somos patria. Y dentro de la patria hay una convivencia en comunidad, hay una solidaridad indispensable. Yo recuerdo a Cristina Fernández de Kirchner, hace bastantes años ya, invitar a distintos sectores de la vida política argentina a discutir, por ejemplo, lo que siempre plantea el bimonetaria política. Aceptan dejar de lado una enorme cantidad de ofensas políticas y personales para invitar a sentarse en una mesa y preguntarse, che, ¿cómo resolvemos, por ejemplo, la restricción externa? ¿Cómo resolvemos la falta de dólares que tiene la Argentina? ¿De qué manera resolvemos establecer bases de un país normal, con un camino industrial, con un desarrollo? Después discutimos la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza. Ustedes querrán un poco más para el capital, nosotros querremos un poco más para los trabajadores y las trabajadoras. Después discutimos todo eso. En general, lo que estamos pidiendo es que adviertan el riesgo, que este muchacho Lamelas nos ayude a entender cuál es el plan para la Argentina de los Estados Unidos, cuál es la disputa geopolítica. No se puede entender o no se puede pensar la Argentina sin entender cuál es la disputa geopolítica en este momento. Es imposible. Ya se ha dicho esto en otros tiempos. Hay que saber leer esto. Que se les caiga un tuit, muchachos y muchachas, un tuit que se les caiga. Tengan un poco de vergüenza, tengan un poco de amor propio, por las razones por las que se metieron en la política. Es el momento, es una ventana espectacular. Y piensen, y cerramos con esto, insisto con esto, si tanto es el odio, tanto es el rechazo, tan visceral es lo que les pasa con el campo nacional y popular, con los partidos que son parte de ese frente, con el peronismo, tanto como para no ver lo que está ocurriendo, como para no ver lo que está en juego y como para aceptar esto. Probablemente, quizá Lamelas no lo acepten, pero Lamelas es una anécdota. Lo central es el plan que confiesa. Arrancamos QR y arrancamos con la voz del día. Entendemos que es un nuevo Pablo, nos da mucha bronca. Nunca recibimos un llamado ni de las líneas bajas, del ministerio, ni de gendarmería, de nada. El otro día vi la serie División Palermo y la veo a la ministra de Seguridad que aparece ahí. Y decís, la realidad supera la ficción. Este es del Derecha Fe, es un festival de batalla cultural donde habrá bandas de música, donde habrá con lo único certificado de garantía que le pueden
de origen. Y esto es, no sea nacional de no saber quién está volando por arriba de nuestro cielo. La verdad que le da una seguridad al país que hace muchísimos años no tenía, ¿no? Esto... Un día complicado técnicamente aquí en QR en Bravo TV, serán las voces del día de ayer. Nos metemos derecho en el programa. Muy, pero muy buenas noches. Irina Hauser, hola Guido Bambini. Buenas ¿Cómo noches. están? Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, en un rato nos vamos a detener. Está Eduardo Valdés para charlar con nosotros, diputado nacional. Vamos a volver sobre el tema Estados Unidos y su ambición respecto de la Argentina con el episodio Lamelas. Enseguida vamos a hablar de economía. Está Pablo Manzanelli de Cifra, un informe impresionante de este instituto vinculado a el momento de la política económica en la Argentina y van a ver que es muy interesante, porque es tratar de ir inclusive un poquito más allá de lo que está pasando con las tasas, que de todas maneras eso con Guido ahora lo vamos a hablar. ¿Está Melisa para saludarla? Está Melisa Molina en línea. Melisa Molina es colega del diario Página 12, estuvo con nosotros aquí hace muy poquito. Y Melisa ayer fue a cubrir para Página 12 la Derecha Fest y pasaron cosas. La echaron, no la dejaron hacer su trabajo y nos parecía interesante arrancar el programa con un relato La idea que teníamos con el diario era que pueda hacer una crónica de la derecha FED, por eso lo que se nos ocurrió fue, no había ningún requisito, digamos, no es que si vos comprabas la entrada no podían los periodistas comprar entrada, eso no estaba en ningún lugar especificado, entonces sacamos la entrada para poder hacer justamente una crónica de lo que era este evento, justamente para intentar también entender y comprender un poco el fenómeno, contarlo como alguien claro. Que está en el público, que conversa también con las personas que asisten a este tipo de eventos, bueno, un poco la idea era esa. Por las dudas yo igual me acredité con la acreditación de prensa, pero finalmente ingresé con el QR digamos, como cualquiera que iba a participar del evento. Una vez adentro pude ver varios paneles, de hecho pude escuchar al panel evangélico, hablaron 3 pastores evangélicos, después hubo otro panel de viene personal de casa militar y me dicen que, bueno, que me dio, o sea, no había publicado tampoco ningún video, ninguna foto, nada. Y, digamos, a mí me conocen la cara porque yo trabajo en Casa de Gobierno, Claro. digo, todos los días cubro sos acreditada en Casa Rosada, claro. Claro, bueno, entonces como me reconocen de cara, reconocen también el medio para el que trabajo y cuando viene a sacarme esta persona me explica y me dice, mira, eh, entonces bueno,
me sacan de ahí, yo le digo, bueno, llévame con quien de seguridad privada del evento. Y ahí se da una situación muy curiosa, muy rara, porque me dice, bueno, vamos a arreglar, esto lo vamos a arreglar, y me quiere dar plata, ¿no? Como que me quiere dar 40.000 pesos, que era lo que salía a la ¿Te entrada. quiere devolver la plata de la entrada? Claro. Vos no le Y yo estabas le digo, no, reclamando eso, le estabas reclamando poder ejercer tu claro. trabajo o eventualmente el derecho a participar. Y que de hecho a mí me habían dejado ingresar, o sea, me revisaron la mochila, vieron que yo tenía mi computadora, mis cosas con las que trabajo, y nunca me dijo a nadie nada, no tenía nada Sí. que no se podía ingresar. Bueno, nada, entonces me sacan y me llevan como afuera a una parte que yo no quería ir. Me dicen, tenemos que revisar que estés en una lista de periodistas. Que quedaba como alejado, ¿no? Retirado en las afueras de la ciudad de Córdoba, cerca del aeropuerto. O sea, yo estaba sola, viste, una situación incómoda, rara. Y esta persona que no se identifica me dice, bueno, vení para acá, y me quería llevar como a esa parte de una especie de baldío, ¿no? Que había como de descampado, y yo le digo, mirá, no voy a avanzar hasta ahí, no sé quién sos, no te identificaste, no, yo no quería salir del evento, estaba trabajando. Y bueno, revisan la lista y efectivamente estaba mi nombre en la lista. Entonces me dan una pulsera como de prensa, digamos. Sí. Cuando quiero ingresar con la pulsera me dicen, no, vos no podés entrar. O sea, tenemos la orden de que vos no entres, la gente de Casa Militar y de la seguridad esta privada que les contaba. ¿Te Así que preocupaste? bueno, ¿Hasta dónde te preocupaste cuando estaba yendo ese descampado, ese estacionamiento, no había nadie y te llevaba gente que no conocías? sí, no, bueno, yo contaba un poco hoy, ¿no? Que yo estaba acompañada por mis editores que me estaban llamando por teléfono, por la directora del diario, digamos, no me sentí sola, si bien estaba físicamente sola, Sí. pero bueno, sí, digamos, si uno lo lee en el contexto en el que tenemos al presidente diciendo que no odiamos lo suficiente a los periodistas, o sea, como en ese contexto en el que, bueno, es complicado también ejercer la profesión, ser mujer, o sea, como en el medio de esos discursos, cuando me encontré sola con gente con 2, 3 tipos que no conocía, que me querían, bueno, la verdad que sí, me dio un poco de miedo, y bueno, y le dije que no, y efectivamente me pusieron una valla y me dejaron ahí. No había otros periodistas, que estaba yo sola, y bueno, mi preocupación era que yo quería hacer mi trabajo, o sea, yo quería terminar mi nota, tenía que escribir Sí, para el claro. diario en papel del día siguiente, y bueno, y lo que terminé haciendo fue que directamente la gente Irina. Meli, ¿qué tal? Buenas noches. Estaban la mayoría de los medios de comunicación representados. ¿Cómo era la situación? O sea, vos fue a la única persona que sacaron. sí, o sea, yo no sé si es que, que los demás no lo reconocieron. Bueno, eso es como esa es una visión, no sé, a otras personas no les molestaba porque, de hecho, te digo, yo la nota la completé con los videos y los fragmentos que fui recolectando de otros portales, de grandes portales que iban subiendo las cosas de Milei. O sea, que ellos podían escuchar el discurso del presidente y yo por trabajar en el diario, no, definitivamente no. Claro.
Llamativa acepción de libertad, ¿no? Sí. Bastante, genera muchas preguntas. No te queremos sacar más tiempo, Meli. Lo que vos quieras contarnos a modo de reflexión y eventualmente también qué viste ahí, qué crees que significa de aquí en adelante eso que pasó ayer en Córdoba. Sí, no, a mí me parece en particular como de esta situación puntual, más allá del episodio, me parece que es algo para que estemos atentos y para que prestemos atención, porque no es lo único que pasa. Hay distintos espacios de la Rosada que históricamente fueron para la prensa acreditada, que podía circular la prensa acreditada, como, no sé, el Patio de las Palmeras, poder ver quién ingresa y quién sale por el Salón de los Gustos, o sea, todas cuestiones que hacen al trabajo periodístico debe dar, ¿no? Como de tapar ciertas actividades, ciertos discursos, ciertos movimientos del presidente, que bueno, que termina limitando también nuestra tarea y limitando algo que me parece que es fundamental, que es un derecho a informar y un derecho de la sociedad también de poder ser informada. Sí. Entonces, en ese punto me parece que hay que estar alertas y hay que estar atentos, más allá, como decía, de este episodio, de una seguidilla de episodios a los que para mí hay que prestarles mucha atención. Melissa, muchísimas gracias por haberte hecho este rato, que termine bien la noche. Gracias, beso grande a todos. Que esté muy bien. Bueno, Melissa Molina, muy llamativo lo que ocurre. No sé hasta dónde llegan las atribuciones de casa militar en la custodia, por supuesto, del presidente. No sé si después quién entra, quién sale, quién puede entrar y quién no en un evento privado en el que se pagaba entrada, ¿no? Sí, pero evidentemente acá la injerencia de por lo menos Javier Milei y su entorno era absoluta. Porque, sí, claro. Si no, no hubiera pasado esto. Ahora, lo que el episodio también te muestra es que no odiamos suficiente a los periodistas. Sí. Están dispuestos a llevarlo a la práctica, de la manera que sea, ¿no? Porque esto es una limitación muy grande para el ejercicio de la profesión. Y lo que estaba contando Meli recién sobre lo que pasa dentro de la Casa Rosada también es muy grave, porque lo que está diciendo ella es, no sé si escucharon, no podemos ver quién entra y quién sale, o sea, no podemos ver el movimiento, quiénes están visitando al presidente. Al presidente y a los ministros, ¿no? Que están en la Casa Rosada, y a su hermana, ¿no? Sí, claro. Quizá la gente no le conocía la cara, pero lo hubieras visto entrar. Sí. Bueno, digo, me parece muy grave lo que está contando y me parece que es la confirmación de que no odiamos suficiente a los periodistas, no es simplemente una frase dicha en las redes, es mucho más. Bueno, Guido. No, digo, ni en estos hechos concretos me parece que lo que quieren mostrar es bajar línea, en el sentido de que Melissa iba a hacer la nota igual y sus colegas le iban a contar lo que había pasado ahí. Me parece que es una señal de hacer efectivo ese no digamos suficiente a los periodistas en casos concretos. Podrá parecer un chiste, pero vieron cómo son estas cosas. Chiste, pero si querés no es tan chiste. La producción recordó esta escena de una película llamada El Padrino. Si no me equivoco, es El Padrino 1, cuando hay un casamiento y en el medio del casamiento, en una gran mansión donde vivía efectivamente la familia Corleone, hay un periodista que quiere participar y registrar algunas imágenes y ocurría esto, miren. Bueno, es muy curioso porque le rompe la máquina, lo saca afuera, lo amenaza y le da la plata, ¿no? Como le ofrecieron a Melissa Molina. Ahí está la escena, mirá, en que le da la plata para que arregle la cámara. Bueno, como a Melissa Molina le devolvieron la plata de la entrada, o le querían devolver la plata de la entrada. Qué sé yo, establezcamos juntos hasta donde sí, hasta donde no, pero
A veces la realidad intenta imitar a la ficción. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a las voces del día. Quiero decirles que ya está Eduardo Valdés, diputado nacional y de Cifra, para hablar sobre el momento del plan económico de Javier Milei. Algo vamos a hablar con Guido también. En un ratito, ¿de qué hablamos, Irina? Vamos a hablar de un informe de la Comisión Provincial por la Memoria sobre qué pasó en este año de represión, hasta ahora, ¿no? Hasta este momento. ¿Cuántos uniformados manda Patricia Bullrich cada vez en proporción a la gente que se manifiesta? Hoy otra vez represión en el Congreso. Hoy otra vez, lo vamos a contar en este contexto. ¿Cuánta gente reprimida? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos detenidos? Bueno, ya sabemos que son muchos, pero el informe es impactante. Bueno, estamos como reabriendo, ¿no? Como el programa tiene como varias reaperturas permanentemente. Es un día muy especial. La voz del día, estamos, dale. A cara descubierta viene con un plan muy claro, se mete en la justicia, se mete en la autonomía de las provincias, se mete en la soberanía de un país. Tener una persona La frase que usa es asegurarme de que Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece. No, bueno, está bien, pero esa es su interpretación personal, ¿no? Declarar persona no grata al señor Peter Lamelas en virtud de las declaraciones vertidas. Viajó hasta Córdoba con fondos del Estado, hay funcionarios del Estado, por lo tanto, ¿qué me vas a decir que es un evento privado o una intervención del presidente? Bueno, pero había que pagar una entrada, digo, había pagado. Está bien. Y antes de que empiece Parissini, el Gordodán, Laje y Márquez, y me sacan. Estamos en guerra. Enfrente tenemos enemigos que empobrecieron al país, enemigos que nos encerraron en una cuarentena. Prebendarios. Y del otro lado vamos a estar los argentinos de bien que queremos abrazar las ideas de la libertad. El 80% votó esta política de Milei, pero quiere que gobernemos como el kirchnerismo, todo gratis. Entonces se hace difícil explicarle a la gente. ¿Será que se cree que todos acá en la Argentina andamos Fuerza Patria? Los peores operativos de los últimos tiempos siguen agrediendo. Yo estoy embarazada, igual quiero nomás que dejen de reprimir a los jubilados. No me interesa tanto tener que ser así. En un rato vamos a volver en la columna de Irina sobre lo que pasó hoy miércoles en el Congreso Nacional. Bienvenido Pablo Manzanelli, es coordinador de Cifra, el Centro de Investigación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar acá. Enseguida vamos a hablar del último informe que tiene elementos muy interesantes para pensar el momento del plan económico
del gobierno de Milei, el momento de la economía argentina. Pero antes, Guido, ¿qué pasó hoy con el dólar? ¿Y qué pasó con las tasas? Porque ya estamos haciendo un máster en tasas en la Argentina, ¿no? A partir de los últimos días. Sí, exactamente. Me parece interesante ver qué pasó en los últimos días, porque más allá de que, digo, hoy hubo un relativo acomodamiento, lo que estamos viendo es que hay una volatilidad. La palabra es volatilidad. Una montaña rusa, te diría, en las tasas de interés, que ayer, por ejemplo, la de la caución, un instrumento a un día, ¿no? para administrar liquidez de los diferentes... Efectivamente. No solo eso, sino también a futuro preocupa o puede llegar a condicionar el superávit, ¿no? Que tanto quiere sostener, o es la principal ancla de este gobierno. Claro, porque hay que pagar esas tasas. Claro, efectivamente, en algún momento vas a tener que pagar esa capitalización de intereses que estás permanentemente haciendo a partir de, por ejemplo, las LECAPs. Digo, y en definitiva va a terminar cerrando ese pago de los intereses de la deuda con más ajuste, ¿no? Con ajuste en jubilaciones, en obra pública, etcétera. Que, bueno, insisto, es una decisión política, en definitiva. Es muy importante verlo así, como lo está planteando. Es decir, cuanto más tasa, más suben la tasa para controlar el valor del dólar, más tiene que devolver después, tiene que hacer frente a esa tasa que efectivamente ofrece, en un gobierno que dice a nosotros el equilibrio fiscal no nos lo toca a nadie, con lo cual la única manera de resolverlo es con más ajuste. Efectivamente, y se viene, la semana que viene hay una licitación de deuda donde vencen 12 billones de pesos, el mes que viene tiene otro compromiso por alrededor de 30 billones de pesos de vencimientos. Vamos a ver qué hace el gobierno ahí, si no refinancia todo, no rolea todo y deja algo más de liquidez en el mercado, para ver si eso hace bajar un poco las tasas, ¿no? A mayor liquidez debería bajar un poco la tasa. Pero bueno, con la contrapartida siempre de que si baja mucho la tasa, como pasó la semana pasada, te corren al dólar. Entonces, en ese sentido, también el gobierno viene interviniendo permanentemente en el mercado de futuros, ¿no? En el mercado de dólar futuro, en la expectativa de lo que va a ser el dólar a fin de mes para setear las expectativas actuales sobre el dólar y que no corra tanto. Hoy y ayer se ubicó más o menos en la zona de 1.250, 1.260 el tipo de cambio. Elecciones de octubre. Bien, queríamos ir con Guido. De la charla con Pablo Manzanelli para contarles con cada informe periódico de cifra. Bueno, hay diversos informes de cifra. Están los informes de coyuntura económica, que tienen el objetivo analizar la coyuntura económica. Como cifra es un espacio que está muy vinculado también al área de economía de Flaxo. Se busca analizar la coyuntura desde el punto de vista de aspectos estructurales, o sea, la vinculación de esos fenómenos. Hay informes laborales, hay informes específicos, sectoriales, etcétera. El objetivo es mostrar, cifra depende de la CTA, la mirada de una parte de los sectores populares, digamos, ¿no? Que ya está desde 2009, ya tiene una vigencia. Sí, es parte, permanentemente alimenta el debate político, el debate público sobre la economía, sobre
cuestiones más estructurales de la Argentina desde hace mucho tiempo. Este informe específicamente, ¿qué es lo que fueron a buscar y cuáles son las principales conclusiones? No, mira, estamos en un momento, como decía recién Guido, de corto plazo, pero esa situación muy cortoplacista de la política económica tiene un sentido, que es el hecho de que este gobierno fracasó. Fracasó en su intento de generar una experiencia de valorización financiera, como sí lo hicieron otras experiencias en Argentina, que lo hicieron de alguna forma, pero esto es como que intentan inflar burbujas financieras que se pinchan. ¿Viste? Cuando compras un globo, esos globos de mala calidad, ¿viste? Sí, que le metes y se pinchan, ¿no? Estas son las burbujas financieras del gobierno de Milei, son de corto plazo, no sirven. Entraron inyecciones muy fuertes. Tuvimos el primer semestre de gobierno con una inyección muy fuerte de dólares por la vía de la deuda comercial que generaba, porque no pagaban las importaciones que compraba el gobierno de Milei en ese momento, con el ajuste a las importaciones que hubo por la devaluación de arranque. Todo eso generó un superávit comercial muy fuerte que se lo fumó rápidamente. Esa fue la primera burbuja financiera. Después hubo una segunda en el marco del blanqueo de capitales, entraron 23.000 millones de dólares, la mitad del préstamo que le dio Macri, el FMI a Macri en su gobierno, es decir, una montaña de dólares. Es un blanqueo, en ese término, un blanqueo exitoso. Que fue un blanqueo exitoso, pero que sirvió para aguantar hasta diciembre, que se pinchó la burbuja de nuevo. Este año vivimos hasta mediados de abril, que entró el acuerdo con el Fondo Monetario, el intento de detener esa corrida cambiaria. Esa corrida cambiaria la detuvieron con alambre con el Fondo Monetario, entraron 12.000 millones de dólares y de esos 12.000 millones de dólares cada vez quedan menos, porque cuando el Fondo Monetario dio esos 12.000 millones de dólares, que es obviamente un apoyo político al gobierno de Milei, al mismo tiempo pidió, por un lado, que abran el cepo cambiario, cosa que lo hicieron en parte, y por otro lado también dijo, junten reservas. Bueno, las reservas, como las calcula el Fondo Monetario, que saca la deuda de los vencimientos de corto plazo que tiene el gobierno, indican que perdió reservas, no que juntó reservas. Y que hoy esas reservas están en un nivel no tan distinto al que estaban en noviembre de 2023, cuando estaba Sergio Massa en el Ministerio de Economía, es decir, en una situación dramática desde el punto de vista de las reservas en la Argentina. Por lo tanto, ahí el gobierno de Milei no logra generar credibilidad porque los dólares se le van, porque cuando abre el cepo, por ejemplo, se fueron en un mes y medio, es decir, los 15 días de abril, cuando se hace esa apertura del cepo, mayo, esto siguió corriendo obviamente en junio y julio, se fueron 5.200 millones de dólares por la vía de la fuga de capitales de las personas, porque las empresas no están todavía con la posibilidad de repatriar inversiones, girar utilidades, etc. 5.200 millones de dólares es el 44% de lo que dio el Fondo Monetario. Esto me hace acordar a cuando ocurría lo de Macri, la corrida de Macri, que aparecen los 45.000 millones de dólares en abril, bueno, a mediados de 2018, para intentar frenar la corrida de esa experiencia de valorización financiera. Estás tirando una cantidad de datos tremenda, pero este último es impactante. No, pero está bien, ¿no? Pero, ya es los 5 millones que se fueron afuera, 5.000 millones, perdón. 5.200 millones, el 44% de lo que ingresó del Fondo Monetario. ¿Sí? Es tremendo el dato, ¿no? Y a eso uno, le tiene que agregar que hay mucho excedente de la especulación financiera que se está yendo, como recién decía Guido, y lo dijo el JP Morgan, a fines de junio se acabó acá la timba financiera, en julio ya dio pérdida del 4% en dólares las LECAP, y se empezaron a ir. Esos fondos, como no se pueden ir por el mercado único y libre de cambio, no afectan las reservas del Banco Central, se van por el contado con estamos sumamente crítico. El escenario es crítico?
el escenario es como dije antes, el escenario es de un gobierno que ya fracasó en su intento de generar la burbuja financiera, no convence a nadie para que traiga dólares para el plan de Argentina. gobierno, haga lo que haga en los próximos meses, no sé, vuelva a postergar pago de importaciones y lo que fuera. Para vos el plan económico del gobierno ya fracasó. Para mí fracasó esta experiencia de generar una valorización financiera y ahora hay que ver cómo administra en el corto plazo y la situación de decadencia. ¿Crees que en estas licitaciones que vienen, el gobierno va a querer convalidar perdón, una tasa más alta, una tasa real más alta para reeditar un nuevo carry trade, una nueva burbuja a partir de ahora? Lo va a intentar, pero el problema no es la tasa en pesos. El problema es que haya los dólares para sostener el tipo de cambio. Van a venir a hacer carry trade siempre y cuando el tipo de cambio esté estable. Y tengamos en cuenta que el hecho de tener un tipo de cambio estable para generar las condiciones del carry trade, ¿por qué el tipo de cambio estable? Porque el que viene se lleva una tasa de interés en pesos que podrá ser en algún momento en este gobierno de 25-30% anual, ahora más cercano a 50%, pero si el tipo de cambio estuvo estable, eso se refleja en una ganancia en dólares relevante. Por lo tanto, esto, el tipo de cambio y el carry trade, es fundamental para entender otra canilla por la que se le van los dólares todo el tiempo, porque se aprecia. Hay una pregunta flotando. La verdad que no nos gusta hacerla mucho en el programa porque entendemos que es más complejo que eso, que es, bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Cuándo viene el momento? ¿Cuándo es el punto de inflexión? Entiendo que el gobierno tiene una enorme cantidad de herramientas, o por lo menos tiene herramientas como para estirar esto de alguna manera. Lo que vos estás planteando, si entiendo bien, es que cada vez se va a volver más crítico, eventualmente, hasta que en algún momento... Bueno, pero cuando llegaba la guita del Fondo Monetario, se suponía que iban a generar las condiciones para un nuevo ciclo de endeudamiento. Y eso no pasó. Digamos. No vino. Entonces ahora, ¿quién va a venir? Digo, o sea, por supuesto que haya otros prestamistas. Por supuesto, claro, que vengan fondos especulativos, que vengan acreedores externos, etcétera, o inversiones, digamos, ¿no? A poner dólares vía inversiones especulativas, principalmente. Pues, pueden ser inversiones directas, pero eso estamos hablando de cosas que maduran con el tiempo, no para el corto plazo. Probablemente hay algo, digo, uno escucha algo del RIGI, pero todavía fueron cuentagotas y de hecho cuando uno mira el saldo del gobierno, sí, la verdad que es lamentable porque hasta en 2023 entró inversión extranjera directa y en lo que va del gobierno de Milei la inversión extranjera directa fue negativa en 1.500 millones de dólares. Decir negativa a la inversión extranjera directa significa que las empresas extranjeras se van del país, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo con Carrefour, que ahora dice, con Procter & Gamble, con Mercedes-Benz, con empresas grandes que se están yendo porque por alguna razón, que a veces son particulares de las empresas, pero muchas veces también influenciadas por un contexto en el cual no hay mercado, donde se abre la economía, donde en el mundo propone algo
que no tiene que ver con las circunstancias mundiales, no hay liquidez buscando generar países que se endeudan como sí ocurrió en la dictadura en los 90, y tampoco hay circunstancias locales para hacerlo porque vivimos todavía en el marco de una crisis de deuda que dejó el gobierno de Macri y que no solucionó al frente de todos, que está vigente y que eso hace que tampoco... Ese es un muy buen punto, si podés profundizar al respecto, en términos de las diferencias con los 90, en donde post caída del muro de Berlín, digo, el flujo de capitales era muy propicio a venir a países emergentes como la Argentina, pero parecería, o qué crees al respecto, si este gobierno cree que siendo amigable con el capital únicamente van a venir esas inversiones, o si eventualmente debería hacer algún tipo de política industrial para que efectivamente vengan en un contexto, como vos decías, de friendshoring, de reshoring, de vuelta a las políticas industriales proteccionistas, como está haciendo Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué pensás al respecto? Sí. A ver, en la comparación con los 90, yo nunca pensé que lo iba a decir de esta forma, pero es una experiencia que hizo una valorización financiera sostenible en el mediano plazo, logró un crecimiento de la economía durante varios años, hasta el 98, que estalló en el marco de la crisis financiera de Asia. Y el gobierno de Milei es todo lo contrario, es una experiencia de corto plazo. Yo digo esto y al mismo tiempo digo, cualquier experiencia de valorización financiera va en contra de la inversión industrial, en contra de la inversión productiva. Entonces, a la larga es insostenible. Toda economía que se basa en lo especulativo es por definición una economía que vive en la inestabilidad y en la incertidumbre, más en economías periféricas como Argentina. No veo a este gobierno haciendo política industrial para eso, y además está desperdiciando una situación inédita, porque Argentina desde el punto de vista estructural tiene a vaca muerta, tiene condiciones que no había en otro momento para hacer un desarrollo importante. Hoy en día vaca muerta es el vehículo del saqueo. Para que crezca la economía. Y que a partir de una base de estructura productiva más sólida genere estabilidad macroeconómica de corto plazo, de largo plazo. Si es que todavía existe, ¿por qué la élite económica argentina que tiene intereses enterrados en la Argentina, que pretende o tiene alguna expectativa de algún desarrollo industrial, una preocupación primordial el hecho de que a partir de eso con más fuerza es un sujeto político, empresario industrial, no sé si pequeño y mediano también, pero que tenga otra capacidad de voz para hacerse oír, digamos. Eso no está. Sí, acá debería aparecer un gobierno con capacidad de conducir eso de una forma que genere beneficios a la sociedad en su conjunto. El gran empresario mira su propio bolsillo, hay algunos que tienen estrategia, por supuesto. En este momento su estrategia central
es vaca muerta. Y uno ve a los grandes grupos económicos industriales, desde Techín o incluso Urnequian de los aeropuertos, de diversos sectores, digamos, de origen, metidos hasta el cuello en vaca muerta, con sus empresas, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, está Bulgeroni, están Pampa con Midland, todos los grandes empresarios de relevancia en este momento tienen o alguno de ellos un papel muy importante ahí, y yo creo que ellos no son los que por motus propio van a generar un programa de desarrollo en la Argentina. Creo que eso hay que construirlo desde el campo nacional y popular. Es decir, el peronismo debería en este momento estar dando estas discusiones, plantar en la Argentina. Es posible en este mundo, es todavía más posible en un mundo que se cierra. Sí, la sociedad debería estar receptiva para una propuesta de esa característica también, ¿no? Parece haber un cortocircuito grande en este momento en ese sentido. Sí, hay que generar estas condiciones, digo. Y me parece que la tarea política sería generarlas. Pablo, gracias. Como siempre, felicitaciones por el laburo que hacen en Cifra, y siempre lo recordamos a Eduardo Basualdo, por supuesto. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a una tanda, digo bien, ¿no? Juli, bien, nos vamos a una tanda bastante corta, breve, y viene Eduardo Valdés para seguir hablando su mirada respecto de las palabras del embajador estadounidense, el futuro embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas. Mucho QR hasta las 12. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. De la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. Muy bien, seguimos en QR. Se siguen conociendo parte de la exposición de Peter Lamelas, el futuro embajador Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria. Eduardo, gracias por estar acá. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, no sé si es lo más, el núcleo de lo que dijo Lamelas, pero siguen circulando palabras que de alguna manera siguen encuadrando al personaje. Dale. Yo quiero que por lo menos entiendan de lo que yo ¿de dónde voy a estar? Soy cubano de nacimiento, americano por la gracia de Dios, y somos nominados embajador de Argentina. Mucho gusto. Este es el momento, Eduardo, en el que se presentan todos los embajadores que fueron designados, pero que van a ir a... Es como una fiestita que hacen, se van presentando allí. Y él dice, che boludo, dice, ¿no? Como diciendo yo manejo el español argentino. Cotillón, ya sabemos, lo importante lo hemos conocido. A ver, Eduardo, ¿qué evaluación estás haciendo de todo este episodio? No, yo creo que fundamentalmente cuando uno escucha a Lamela, escucha lo mismo que había sido las palabras de la jefa del Comando Sur. Del Comando Sur. O sea, Laura Richardson. Sí, es la política que pretende hacer Estados Unidos y es lo que considera como su interés en la Argentina, ¿no? Y es fuerte escucharlo, pero seguramente es lo que intentan hacer siempre, ¿no? Lo que pasa es que hoy le dieron los espacios para poder hacerlo
Y lo bueno es que muestra, por ejemplo, en cómo es la supuestamente guerra fría con China, que no es tan fría, Sí. ¿no? Entonces esto de venir a atropellar las autonomías provinciales para exigirles que no tengan relaciones comerciales con China, debe suceder con todos los países de la región o del mundo respecto a Estados Unidos. Lo que pasa es que esto es como, ¿te acordás de Assange que hacía los Wikileaks? Los Wikileaks, bueno, este no es un Wikileaks, ya es más allá que un Wikileaks. Decías que no han sacado ningún comunicado para que se den por enterados exactamente qué es lo que pretende hacer y creo que, a ver, nosotros hemos firmado hoy un proyecto, los diputados, cerca de 34 diputados nacionales de Unión por la Patria, declarándolo persona no grata a este hipotético futuro embajador de Estados Unidos. Pero entre otras cosas, ya que está Irina al lado mío, ¿vos te acordás, Irina? El 21 de marzo de este año sucedieron dos cosas el mismo día. Por la mañana nos enteramos que había firmado Donald Trump con Marco Rubio la prohibición del ingreso a Estados Unidos de Cristina Kirchner, de sus hijos, de Julio De Vido y su familia, porque supuestamente estaban condenados, pero no estaban condenados todavía. Y ese mismo día, a la tarde, nos enteramos, 21 de marzo, que la Cámara de Casación Penal le rechazaba el recurso de apelación de Cristina Fernández de Kirchner. Así que tenía que ir a la corte. Exactamente, que rechaza la apelación y va hacia la corte directamente. Entonces, duró 42 días en la corte el análisis del expediente. Tiempo récord para lo que es la corte, porque hay causas como, digo, porque ahora se está hablando mucho de esto, de Israel, Argentina, las bombas. La bomba del año 92 de la Embajada de Israel paso adentro. Las internas, ¿no? Para que salga. Una proscripción, pero lo que vos estás diciendo es parte de la explicación que es el mensaje de Estados Unidos, ¿no? O sea, es la bajada de línea. Está claro. Lisa y llana. Y además la corte, o sea, la corte y sobre todo dos de sus integrantes tienen una relación con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces... Bueno, basta ver las fotos del 4 de julio, no me acuerdo la
Esto completa la teoría del derecho, la doctrina del derecho penal del enemigo. Está claro que fue juzgado. ¿Qué es eso? Explícalo bien. Bueno, que no tenés las garantías procesales que tu Constitución indica. Por ejemplo, en el caso de Cristina Kirchner, la imparcialidad ha sido absolutamente violada desde el juez que decreta que no le corresponde juzgar este expediente en el 2008, que es cuando se presentó. Fíjate vos qué responsabilidad podía tener Cristina Kirchner. En el 2008 hacía 6 meses que gobernaba cuando le presentó esta denuncia, por la cual la han condenado, ¿no? Ercolini empieza a trabajar de asesor del ministro. O sea, ahí es donde en ese contexto se reabre el expediente de vialidad violando todos esos principios. Y después vos apelás eso y te toca un juez que jugaba al fútbol, después nos enteramos, mucho después, y apela esa decisión Cristina Kirchner, y le tocó Bruglia y Bertuzzi, que aparte, y Ramiro Lloren, que después era creo que el arquero de ese equipo. Pero a ver, Eduardo... Pará. Y apela de vuelta, va a casación, no, va al tribunal oral, y en el tribunal oral le aparece que el presidente del tribunal y el fiscal que la acusa, que es mucho más grave, jugaban en el mismo equipo hacía mucho tiempo en la casa de Mauricio Macri. Y apela esa decisión, y resulta que los que la juzgan son los que van a jugar al tenis y al pádel a Olivos, comprobada 30 y pico de veces. Sí, entonces, no hay ningún espacio en la política argentina, salvo que, por supuesto, no el peronismo, no, el resto del espacio político, que se bancaría un proceso judicial así sin decir nada, ¿no? Pero yo no quiero correr... No solo lo político, a ningún ser humano. Yo no le recomiendo ni al peor de mis enemigos que te juzgue el adversario político, en este caso Mauricio Macri, porque Iguacel, que es el que reabre la causa judicial, es a nombre de Mauricio Macri, el director de Vialidad. Pero Eduardo, yo no es que quiero correr de lado lo de Cristina, de hecho lo hemos trabajado muchísimo, muy profundo, pero convengamos que lo de fondo es el plan que tiene Estados Unidos para la Argentina, donde Cristina es un obstáculo, donde Cristina, su fuerza política y el desarrollo de sus políticas públicas son un obstáculo. Pero de fondo, como vos decías antes, está más claro echarle agua. A mí me preocupa muchísimo, creo que está bien la reacción de los sectores de la política que vienen denunciando esto hace mucho tiempo. Me preocupa el resto del sistema político. Que no se manifieste de la manera en que lo tenga que hacer, más allá de las diferencias que tenga con Cristina, con el peronismo, con Fuerza Patria o con quien vos quieras. Yo tengo obligación de construir esperanza. Yo espero que en los próximos días se vayan manifestando. Yo algunos vi, pero yo vi a Ricardo Alfonsín que sacó un comunicado rechazando. Pero Ricardo Alfonsín está más de lo de ustedes que bueno, pero del otro. No sé. Significa un nombre, no digo, no es que... No estoy diciendo que no sea un nombre, pero quiero decir, era previsible que Ricardo Alfonsín lo haga. Bueno, yo preveía otros nombres que todavía no han salido, o sea que por eso rescato los que han salido. Y espero que en las horas que vienen se manifiesten otros sectores, que espero, o sea, yo tengo obligación de ser esperanzado, porque si no, todo es lo que dice el embajador, el futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina. Entonces, ¿el panorama cuál es? ¿El panorama cuál es? Bueno, hoy este panorama es muy triste, porque es, como era lo que decía la canción de Marilena Walsh, de Pedro y Pablo, con el as de bastos nos dominan y con el de espada nos entran a dar y dar. Marcha la bronca. Y si vos ves lo que pasa con los miércoles, nos empiezan a dar y a dar en políticas que se generan en otro lado, que hoy nos estamos enterando verbalmente, ya públicamente, como lo presumíamos. No es distinta las palabras
de Lamelas con la titular del Fondo Monetario Internacional hace un año, ¿no? Como que necesitan... ¿Te referís a cuando Georgieva, se metió a la selección, invitaba a votar a Milei? Invitaba a votar a Milei, que era la condición que necesitaban para que el Fondo Monetario Internacional, que ya había desembolsado una parte, siguiera desembolsando lo que le falta desembolsar, ahora, justificándolo. Un dato de color, muy al margen, casi risueño, pero Lamelas, Gita Gopinath, el universo nos dice, nos manda mensaje, ¿no? No lo queremos leer. No. Fingimos ser ciegos, pero no sordos, podemos escucharlo. Sí. Pero bueno, sinceramente creo que a confesión de parte relevo de prueba, y bueno, esperemos que los gobernadores de nuestras provincias, que algunos ya se han expresado, vamos a decirlo, no todos, como dirías vos, pero... Es verdad, no hablamos de los gobernadores, no todos los gobernadores hasta ahora se han manifestado sobre el tema, ¿no? ¿Y eso puede tener alguna repercusión en el Senado? En el Senado de Estados Unidos, que es quien tiene que aprobar, porque todavía no le han aprobado el pliego. ¿Por qué no explicás cómo es el proceso para que termine designado? Porque este hombre no está designado todavía. Estamos hablando de un potencial... Va a rendir examen, fue el final. Hoy es como era la presentación, yo no sé si fue hoy o ayer esto. Ayer. Es como si fuera la presentación, pero según la información que yo tengo es en octubre, cuando el Senado le va a dar el acuerdo en Estados Unidos. Pero pregunto, Eduardo, insisto, ¿es relevante Lamelas? Porque si no es Lamelas será otro al que le aconsejarán, che, baja un poco el tono, pero la agenda no va a cambiar. Claro. Bueno, está claro que es una agenda que no es solo para Argentina, vemos que también se lo han planteado a Brasil, y en realidad vos viste que así tan crudamente decir nos queremos quedar con las tierras, queremos que sacar a China y todo eso, quizás fueron más expresos en este tema con Argentina, pero en donde ellos tienen una diferencia te aumentan el 50% los aranceles. Lo han hecho con Europa, lo han hecho con Canadá, lo han hecho con México. O sea, es lo primero que intenta hacer Donald Trump para decir yo soy el patrón de la vereda, ¿no? A ver, Eduardo, si pensamos en la posibilidad de Argentina país normal, digo Argentina país normal con una discusión, ¿te reís? ¿Por qué te reís? No, porque yo, mientras vos decís Argentina país normal, mundo normal, que es lo que no hay, porque vos ves que todos los días suceden estos hechos diplomáticos de Estados Unidos que no nos suceden solo a nosotros. A nosotros nos ha tocado antes de ayer y hoy. Sí. Pero digamos, a Brasil le tocó la semana pasada, ahí hoy he visto que estos presidentes que se han juntado en Chile por la democracia, por el sentido de la democracia, estoy hablando del presidente de España, el presidente de Chile, el presidente de Uruguay, el presidente de Brasil, y me está faltando algún presidente. Se plantó muy bien Lula, ¿no? Sí, claro. Bueno, han salido a apoyar a Brasil con la ofensiva y supongo que en pocas horas lo harán con Argentina. Parecida la pregunta, digamos. Es una noticia en desarrollo, el momento del mundo y el avance de la ultraderecha y la sensación de que todo vale, que todos los límites se rompen, etcétera. Y parece la respuesta que empieza a emerger, o la más eficaz, es la reunión de distintos espacios de la política que quizá no piensan exactamente lo mismo en términos de cómo el Estado regula el capital, la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, pero se dan cuenta, cobran conciencia que de alguna manera tienen que poner un dique. ¿Ves posibilidad de esto en la Argentina? Yo decía en la apertura, Cristina Fernández de Kirchner ha sido muy explícita en la convocatoria de otros espacios de la política, diciendo, miren, no nos pondremos de acuerdo en un montón de cosas, pero acá tenemos 2 o 3 problemas estructurales que si no los atajamos en unidad va a ser imposible. ¿Vos ves más probable en este momento que eso ocurra o que alguno de los 2 sectores le gana al otro y en el medio tierra arrasada? Yo creo mucho en esa oración que le adjudican a Bertolt Brecht, que la gente, que los sectores van reaccionando a medida que les va tocando a ellos, ¿no? Creo que la agresión por parte de este fenómeno que se da desde Donald Trump hasta Javier Milei en el sur, ¿no?
hace que los sectores vayan reaccionando. Por ahí no en la intensidad que nosotros quisiéramos, tan rápido, pero sí creo que ya no todos, mirá, en el caso de Argentina, yo creo, hay una encuesta que ha salido en este tiempo de una persona, de una consultora que respeto, Surán Córdoba, que habla va mostrando mes a mes cómo ya no es la mayoría la que tiene confianza en el gobierno de Milei, sino que sigue está muy bajando alta, 43%. ¿no? Sigue muy alta. Hay otra consulta, hoy vamos a presentar pero una. Sigue muy alta, pareciera que todo está igual, y no está todo igual, es mucho lo que ha bajado. Habla de un 43, cuando estaban en un 55, creo. Sí. Porque hay todo como querer mostrar que todo está bien, y yo siento que por abajo no está todo bien. Y creo que va a haber una reacción, en este caso, en las elecciones que vienen, que son de la provincia de Buenos Aires, vas a ver que va a haber una reacción, sobre todo en los sectores sociales que están mucho más postergados. Voy un paso atrás en mi pregunta. Vos podrías decir, bueno, en el Congreso se van dando algunas alianzas con sectores que piensan diametralmente opuesto, pero sin embargo... Tema por tema, pero lo cierto es que hay más proclividad a acordar temas como por ejemplo que hacen a los sectores sociales más vulnerables, como es el tema de los jubilados o como es el tema de las personas con discapacidad, o con el tema de las universidades, que se van acordando. Entonces yo quiero tener esperanza, y creo que los gobernadores que no piensan parecido a nosotros, ellos mismos están siendo víctimas ahora, o han sido durante mucho tiempo, y ahora ya dicen basta, y por eso hemos encontrado consensos que antes era mucho más difícil. Por eso yo tengo esperanza. Y la frente verdad que a los vetos que está anunciando Milei, ¿qué escenario de posibles alianzas ves? Bueno, yo debo decir que los proyectos que va a vetar el presidente Milei han sido votados con un número, tanto el tema jubilados como el tema discapacidad, con un número superior a los 2/3, o sea que deberían estar en la existencia del veto. Hay que ver qué pasa con las ausencias y las abstenciones de la votación. El Pero- gobierno está pero- confiado en eso, pero por supuesto bueno, se tiene que jugar el partido. En un año donde tienen que rendir cuentas electorales, los que han votado de una manera hace un mes, no sé cómo van a mirar a su sociedad o Si a su votan electorado distinto. si votan distinto en estos temas que son tan sensibles. Dato, hoy me comentaron que el gobierno está decidido a estirar todos los plazos lo más posible. Por supuesto va a vetar. Yo tengo esperanza que todavía reflexione. Si no puede sostener, bueno, ¿es esperanza o es información? No. No, lo escuché a Francos el lunes diciendo todo lo contrario, por Bueno, también está una Sí, nota... Milei también hiciste. Y Milei también. Milei también hiciste ayer. Bueno, igual estás en un momento de Esperanza. mucha esperanza. Momento esperanza. Pero, a ver, yo Pero el cuando- dato, cierro con el dato, Cuando es se que, bravuconea de esa manera es porque también puede haber, me parece. bueno, el dato es que si le rechazan el veto, el gobierno está dispuesto a judicializar solo para ganar tiempo, bueno, y después eventualmente esperará a ver cómo se comporta el Poder Judicial. Esa es la información que tengo de gobierno. Veremos, como dice Eduardo, se está jugando este partido. Eduardo, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Bueno, parte de lo que charlábamos recién con Eduardo Valdés, hoy otra vez movilización de jubilados y jubiladas y otra vez represión. Ahí estamos compartiendo algunas imágenes. Esto le va a ir dando cuerpo al informe de Irina respecto de la violencia institucional. A algunas personas se le animaron a la policía, ¿saben, no? Miren esta escena. Miren esta escena. Una mujer que le hace una llave a uno de los oficiales, y por allí creo que vemos una zancadilla, creo que va a aparecer por allí una zancadilla también a un policía. Esta es la misma escena. Bueno, ojo, es muy fuerte esta imagen, ¿no? Nosotros porque venimos naturalizando miércoles a miércoles la represión a jubilados y jubilados. Miren acá también cómo la gente empieza a correr a la policía. Es muy llamativo. Eso es policía de la ciudad, si no me equivoco, ¿no? Sí. Me hace acordar a otra movilización. Ahí, fíjense cómo
le trabaron el pie por detrás a un policía que cae y sigue, ¿no? No es que vuelve la policía a buscar a la persona que le puso la traba, digamos. Me hace acordar a un par de miércoles atrás, cuando jubilados y jubiladas, las organizaciones que representan jubilados y jubiladas, y otros espacios estaban yendo al Congreso, había una actividad de garraja en Plaza de Mayo. Como estaba todo vallado, empiezan a caminar por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, y la policía empieza como a marchar al costado, en paralelo a la gente, y cada policía era un punto de contacto con la movilización, y también se dieron escenas parecidas a Es que hoy esto. lo que pasó fue bastante eso. Fue muy desorganizado todo el operativo. Además vallaron, el momento en que vayan el Congreso se genera una congestión de tránsito muy grande. Yo no sé si eso fue deliberado o no, ¿no? Sí. Porque es como generar irritación en la gente que está queriendo transitar, ¿no? Pero se daban estas escenas caóticas como la que estábamos viendo recién, donde se empieza a mezclar la policía y las otras fuerzas de seguridad con los manifestantes, ¿no? Bueno. Y hoy hubo mucho cuerpo a cuerpo, eso Sí. que estábamos viendo, acá. Y hubo también una persona detenida que no terminó, o sea, no se la terminaron llevando finalmente, estuvo como demorada un momento, una persona mayor, un jubilado. Pero esta fue la tónica de hoy, ¿no? Golpes para todos Que lados. nadie venga a decir acá que la gente agrede. Esto es responsabilidad pura y exclusivamente del diseño del operativo y de la propia fuerza. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Muchas cosas no pueden pasar, pero quiero decir, estas imágenes particulares que son el distingo de hoy, yo insisto con esa movilización, porque en esa movilización también hasta se cantaba la calle es del pueblo y no de la policía, una cosa Claro. por el estilo, y corrieron a la policía a la vereda y era también policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, porque un aspecto muy irritante de los operativos es que el argumento del protocolo de Patricia Bullrich es que hay que despejar la calle y quienes te terminan cortando la calle son las Desde fuerzas ya. de seguridad. Desde ya. Bueno, pero no es una cosa menor. Imagínate todos los que van todos los miércoles Sí. a manifestarse, ¿no? Bueno, esto solamente como la escena de hoy respecto, o que nos da pie al informe que Eso trajiste, Irina, que es un informe muy fuerte. Sí, es un informe de la Comisión Provincial por la Memoria que muestra algo muy impactante, que es que en el primer semestre de este año Sí. hubo más detenidos y más heridos que en todo el 2024. Ahí estamos viendo en el... Esto es 2024, Sí. 1.216 personas heridas En 12 meses. en 12 meses. Y fíjate el número en 6 meses. 6 meses el 2025. Ya son más. Claro. Ya son más personas heridas, con lo cual la represión es mayor, es mucho desde mayor. Hay, junto con esto, un dato que también muestran ellos, que es la desproporción que hay entre la dimensión de los operativos, la cantidad de agentes que manda Patricia Bullrich a las movilizaciones respecto de la cantidad de manifestantes. Hay uno que es muy grosero, que es el del 16 de abril, donde había 80 manifestantes y mandaron 615 efectivos. 80 manifestantes, 615 agentes de las fuerzas federales para 80 manifestantes. ¿Se entiende? Sí, claro. 31, Está claro que ese es el mensaje. 28 de mayo, 150 manifestantes, 525 efectivos. Bueno, una proporción similar. Ese es el mensaje. Claro. Exactamente, ese es el mensaje. Pero ese mensaje después se traduce en consecuencias. Y una de las consecuencias es que de una movilización te vas lastimado. Ujú. Te podés ir lastimado. Con la gas lacrimógeno, con esos gases que están usando que son tan perjudiciales para el sistema respiratorio, para la piel también, con es esto? tonfas, con... Bueno, esos es la cantidad de trabajadores de prensa heridos este año en las movilizaciones, trabajadores de prensa, lo cual te muestra además que hay una agresión dirigida hacia quienes van a hacer la cobertura de las marchas, 179 trabajadores de prensa. Bueno, tenemos el caso de Pablo Grillo, que cuenta entre ellos, que ya sabemos que estuvo Ujú. al borde de la muerte y que está transitando una rehabilitación muy trabajosa. Y después de todo este tiempo, 12 de marzo fue esa movilización que fue la que más heridos tuvo. Sí. Finalmente fue citado a indagatoria el cabo Héctor Después Guerrero. de trabajadores de prensa,
defensores de derechos humanos. Sí, pero adultos mayores en número, ¿no? En número, sí, Jubilados perdón. y jubiladas. Bueno, 132 jubilados y jubiladas heridos en estas movilizaciones. Porque se eligió efectivamente esa expresión de resistencia, la de jubilados, los miércoles por la tarde. Bueno, ahora te voy a mostrar que entre todas las movilizaciones que hubo, la que más casos de represión hay es la de los jubilados, ¿no? Sí, también es porque son los que más marchan. Claro. Digo, sí, todos los miércoles. pero hay otro tipo de movilizaciones donde no hay represión. Reprimen menos. Claro. Y las de los jubilados y jubiladas, que no son enormes, bueno, son el blanco A ver, predilecto. vamos a ver eso que menciona Irina. Mirá, ahí tenés todas las listas de todas las movilizaciones de este año. Hubo 39 movilizaciones y en 21 de las 39 movilizaciones hubo represión. ¿Qué quiere decir monitoreo presencial? ¿Que hubo presencia de la bueno, policía? vos viste recién que decía los representantes de derechos humanos que fueron heridos. Son gente de organismos de derechos humanos que van a las movilizaciones a ayudar y proteger a la gente. Y en el caso de la Comisión Provincial por la Memoria, que está cumpliendo esa función, van a hacer un monitoreo de lo que pasa, de lo que pasa en el lugar, en vivo y en directo. Eso es un monitoreo presencial, ¿no? Entonces te encontrás con que la mayoría de los casos donde hubo represión, fíjate todos los son movilizaciones de los jubilados. Claro, ves, jubilados y es todo Claro, la marcha de orgullo antifascista, no. Movilizaciones de los jubilados, la mayoría Ate a son... Capital Humano, Todos no. Marcha de la salud, no. Marcha del Día de la Mujer de Trabajadora, no. Tremendo, ¿eh? Bueno, la mayoría están dirigidas... Es difícil encontrar una de jubilados que no haya habido Hay algunas donde no hubo, pero fueron las que tuvieron más acompañamiento de otros sectores, ¿no? Y es difícil encontrar otras movilizaciones muy masivas donde sí haya habido represión. Claro. Aprovecha de esa manera, no se utiliza de esa manera. Sí, no es fácil organizar una gran movilización toda la semana, eso está claro, pero bueno, no está pasando ni de cerca eso, ¿no? No, exactamente. Pero también lo que estábamos mostrando recién muestra eso, que cuando hay más acompañamiento no hay represión, ¿no? La que sí fue icónica de alguna manera fue la movilización del 12 de marzo, que fue la de los indios. Lo que hizo fue decir, esta en realidad es la marcha de los Barra Bravas, porque estaba convocada también con todo el apoyo de las hinchadas de fútbol, no de los clubes, ¿no? No de los Barra Bravas, como después quedó demostrado. Fue la movilización donde más detenidos hubo en todo el año, porque en ese caso se acumularon más de detenidos y heridos, ¿no? 114 detenidos y más de 600 heridos solamente hay una ese placa, día, ¿no? ¿no? De detenidos también en la comparativa Bueno, de detenidos, estos son los detenidos en los 12 meses del año pasado, 93. Sí. 20-25 en un semestre. Tenemos la otra placa. 130 en lo que va del año, de este año. Es tremendo el dato. Recordemos que el año pasado hubo una en particular, donde hubo, creo que en 33 habían sido. La del 12 de junio hubo 33 detenidos. Que el gobierno denunció golpe de Estado, intento de golpe de Estado. Sí, a partir de ese momento empezaron a utilizar además sistemáticamente este concepto de que el que protesta está... atentando contra el orden público. Hay más. Y tratando de desestabilizar, ¿no? Hasta han llevado este argumento a los organismos internacionales del gobierno, ¿eh? Y lo repiten de manera sistemática cada vez que quieren decir algo respecto de esto, de la gente que... Bueno, las personas que finalmente se movilizan. Bien. Es parte de la ofensiva para, bueno, evitar esto que vos estabas planteando, ¿no? Y, por supuesto, acrecentar esta maquinaria del miedo permanente, que es lo que genera la represión como hecho. No es una amenaza, no es una promesa, es un hecho. Vas a una movilización y volvés lastimado. Una sola cosa antes de cerrar e irnos a la pausa. Esta información que acaba de contar Irina, este informe, no está para nada desprendido de lo que dice Lamelas, del embajador o el que puede ser embajador estadounidense en la Argentina. Va de la mano, digamos, ese plan acordado con sectores de la política local, se llamaba cipallismo en otro momento, está directamente vinculado con el aparato represivo o la vocación represiva o la violencia institucional como manera de hacer pasar, efectivamente, de que la sociedad tolere
a través del miedo, que tolere efectivamente ese plan. Todo el tiempo estamos recorriendo la misma historia. Todo el tiempo estamos hablando de lo mismo. Incluso cuando hablamos del Congreso con Eduardo Valdés. Estamos hablando todo el tiempo de lo mismo en la Argentina desde hace un buen tiempo a esta parte. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar les prometo dos cosas. Vuelve el segmento El Ancla Sos Vos, que nos encanta, con Guido Bambini. Vamos a hablar de consumo. Y les vamos a contar, como nadie les contó, de qué manera se está deteriorando con escenas muy gráficas, muy concretas, hasta con un mapa, te diría, cómo se está deteriorando o reconfigurando, si ustedes quieren, el triángulo de hierro, ese que conformaban, Milei, Karina Milei, Santiago Caputo. Bueno, escenas muy explícitas. Se los contamos al regresar, dale. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Que alguien traiga el postre, ¿no?